El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia. Matthew White. Las Cruzadas. Número de muertos, 3 millones. Clasificación, 30. Tipo, Guerra Santa. Grupos enfrentados, cristianos occidentales, los francos, contra musulmanes, los sarracenos, contra cristianos orientales, los griegos. Periodo del 1095 a 1291. Escenario, el Levante. ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? Sin duda, no a Ricardo Corazón de León ni a Saladino. Tregua de Dios. Cuando los conquistadores árabes invadieron el Oriente Medio en el siglo VII, acabaron controlando la cuna de la fe cristiana. Estos nuevos señores feudales solían dejar que sus súbditos cristianos viviesen en paz y permitían el acceso a los peregrinos cristianos a sus lugares sagrados. Pero de vez en cuando, un nuevo rey o dinastía musulmana, inflamados por una dosis extra de fanatismo, lanzaba una persecución. Fue especialmente cruenta bajo el califa, término árabe para sucesor, al-Hakim de Egipto, que hostigó a los cristianos y destruyó las iglesias de todo su territorio, entre ellas el santuario más sagrado del cristianismo, la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, el 1009. A pesar de que los posteriores califas recuperaron su política de tolerancia, ya se habían sembrado nuevas semillas de desconfianza. Entonces, en 1071, un nuevo grupo de musulmanes constructores de imperios, los turcos selyúcidas, aplastaron al ejército bizantino en la batalla de Manzikert, que abrió la puerta para la conquista en las restantes provincias bizantinas de Asia. El emperador bizantino pidió auxilio a Occidente, pero tuvieron que transcurrir demasiados años de indiferencia antes de que Occidente se diera por fin cuenta del error que suponía dejar que Asia cayera en manos de los turcos. Entretanto, estos últimos avanzaron hacia el sur para arrebatar Palestina a los egipcios. Con los vaivenes de la batalla, Jerusalén cambió de manos unas cuantas veces, con una matanza por lo menos de gran parte de la clase dirigente musulmana de la ciudad. Los peregrinos cristianos procedentes de Europa se encontraron atrapados en una peligrosa zona de guerra y regresaron a casa con relatos de abusos por parte musulmana. Durante casi toda su historia primitiva, el cristianismo había rechazado la guerra. San Agustín había aplicado criterios estrictos y casi imposibles para declarar y combatir en una guerra justa. El calendario eclesiástico prohibía luchar en tantos días sagrados que incluso un combate aprobado oficialmente estaba fuera de los límites permitidos casi la mitad del año. En el segundo milenio, la Iglesia Católica Romana había impuesto tantas limitaciones para emprender el combate que era difícil que la aristocracia occidental europea pudiese liberar una guerra de verdad. No es que no lo intentasen. Algunos de los estados más grandes, como el Imperio Germánico, que había impuesto normas de comportamiento civilizado a la nobleza, se estaban debilitando a causa de numerosas disputas locales que se zanjaban mediante la fuerza de las armas. Había demasiados hijos de la nobleza desocupados errando por Europa, peleando y armando camorra, matándose unos a otros y a los inocentes que se encontraban en medio. El Papa Urbano II esperaba poder canalizar esta energía en actividades más aceptables, como la de matar infieles. Con un emotivo discurso en el Concilio de Clermont en 1095, alentó a la clase guerrera europea a tomar la cruz y volver a plantarla en Tierra Santa. Parecía una buena encomienda para mantener ocupados a todos aquellos caballeros ociosos y garantizaría la seguridad de los peregrinos. El Papa Urbano les aseguró que todo aquel que emprendiese una cruzada obtendría valiosos beneficios espirituales que incrementarían su puntuación en el juicio final. Los voluntarios prometieron cumplir hasta el final o que Dios los fulminase. Primera Cruzada. Entretanto, un hombre santo errante, Pedro el Ermitaño, predicaba directamente al pueblo sobre la necesidad de librar Tierra Santa de manos de los sarracenos. Esta cruzada del pueblo encendió la imaginación de Europa y suscitó un seguimiento masivo de hombres y mujeres, soldados y civiles, jurando todos ellos liberar Tierra Santa. Pero primero decidieron deshacerse de los infieles que vivían entre ellos, así que arrasaron las comunidades judías de la Renania,
En Maguncia murieron 1000 judíos o fueron obligados a suicidarse. En Worms, los cruzados irrumpieron en el palacio del obispo y mataron a 800 judíos que se habían refugiado allí. Otros muchos fueron masacrados en Speyer, Colonia y Praga antes de que los cruzados partieran hacia Tierra Santa. Aquellas turbas de peregrinos armados cruzaron Europa requisando provisiones de las comunidades que hallaban a su paso, seguros de que Dios tenía sus acciones en la más alta estima. No obstante, los lugareños tenían una opinión muy distinta y estallaron los conflictos. Un numeroso grupo de cruzados que se dedicaba a matar judíos y a saquear provisiones por todo el imperio germánico fue aniquilado por el rey de Hungría cuando cruzaba la frontera. Por fin llegó a las puertas de Constantinopla la primera oleada de cruzados, y el emperador bizantino rápidamente los ayudó a cruzar el estrecho hacia Asia antes de que pudiesen causar problemas. Entretanto, los turcos habían oído escalofriantes rumores de que una formidable horda procedente de Occidente se les echaba encima. El rumor se hizo realidad cuando los bizantinos descargaron en Asia a la cruzada del pueblo y los dirigieron hacia los sarracenos. Los cruzados siguieron avanzando hasta que rodearon Nicea, una ciudad griega que los turcos habían tomado hacía poco. El sultán turco reunió sus fuerzas y partió para romper el asedio. Se aproximaron cautelosamente y lanzaron alguna escaramuza preliminar. Al final, los ejércitos al completo se enfrentaron, pero no fue una batalla propiamente dicha. La incompetente e inexperta turba de francos fue fácilmente aniquilada, dejando miles de muertos en el campo y decenas de miles de camino a los mercados de esclavos. Cuando llegó la siguiente oleada de cruzados, los turcos se encogieron de hombros. Todavía se felicitaban unos a otros por lo fácil que había resultado deshacerse de la primera tanda. Sin embargo, la segunda oleada estaba compuesta por cruzados prudentes y juiciosos. La primera había sido demasiado ansiosa y carente de preparación. La segunda no era ninguna de estas dos cosas. Estos eran los que habían quedado con la intención de organizarse y prepararse. Afilaron las espadas, transfirieron sus propiedades a custodios competentes y cargaron provisiones. Depositaron menos fe en Dios y en la firmeza de corazón y más en los caballos y en el acero. Después de haber pasado a Asia, 3 columnas de francos se enfrentaron a los turcos, que erróneamente dedicaron todo su esfuerzo a combatir contra la primera columna que encontraron en Dorileo en julio del 97. Cuando repentinamente apareció la segunda columna a su flanco, los turcos se vieron sorprendidos, agotados y casi sin flechas. Sin dilación se presentó la tercera columna detrás de ellos, y los turcos fueron aplastados y dispersados en total confusión. El sultán huyó abandonando a sus sirvientes, su tesoro y su séquito. Una vez destrozados los turcos, los francos atravesaron Asia Menor, reclamando el territorio bizantino perdido y avanzando en dirección a Siria. Al no haber suficientes cruzados para rodear por completo la gran ciudad de Antioquía, acamparon fuera durante varios meses para decidir qué tenían que hacer a continuación. Finalmente, los exploradores informaron que se acercaba una fuerza sarracena de relevo para romper el sitio. Pero entonces, en el último minuto, la red de espías de los cruzados del interior de la ciudad dio su fruto. Aquella noche, ayudada por un armenio cristiano que residía en Antioquía, una fuerza de asalto escaló las murallas, mató a los centinelas y abrió las puertas de par en par al ejército que aguardaba afuera. Cuando la fuerza de relevo turca llegó y encontró a los cruzados en el interior de la ciudad, la rodeó y la sitió. Justo en el momento en que los cruzados empezaban a perder toda esperanza, descubrieron oculta bajo el suelo de una antigua iglesia la verdadera punta de lanza que los soldados habían clavado en el costado de Cristo en el Calvario. Alentados por aquel poderosísimo talismán, cruzaron puertas y salieron a combatir a los turcos. Gran parte de los caballos de los francos habían muerto a causa del largo viaje, y ahora tenían que luchar a pie, cosa que por casualidad redundó a su favor. A diferencia de sus semejantes sarracenos, los caballeros europeos estaban entrenados para combatir tanto a pie como a caballo, pero los turcos nunca se habían enfrentado a soldados a pie con pesadas armaduras. Sin grandes caballos de guerra en los que clavarse, las flechas turcas surtieron poco efecto, y cuando los cruzados dieron alcance a la infantería ligera sarracena, masacraron a los musulmanes. La primera cruzada nunca desarrolló una estricta estructura de mando.
Solía operar como un conjunto de ejércitos aliados que cooperaban voluntariamente o no, según consenso, pero hasta aquel momento el príncipe Bohemundo de Tarento había sido un eficiente comandante de los cruzados. Ahora se disponía a quedarse para gobernar Antioquía, mientras el conde Raimundo de Tolosa y Godofredo de Bouillon conducían la cruzada hacia el sur en dirección a Jerusalén. En diciembre de 1098 los cruzados tomaron la ciudad de Maharat tras un mes de asedio y mataron a 20.000 cautivos sarracenos. Ahora, con 2 años de dura marcha a sus espaldas, los cruzados estaban exhaustos y muertos de hambre. Habían perdido gran parte de sus caballos y el campo estaba desprovisto de alimentos. Los cruzados más hambrientos, tras la masacre de Maharat, asaron los cuerpos de los musulmanes muertos y se los comieron. Finalmente, Jerusalén fue asediada y capturada en julio del 99. Los cruzados saquearon la ciudad y mataron a 70.000 personas en las calles, principalmente musulmanes, pero también a cualquiera que tuviera aspecto de musulmán. Los judíos que se habían refugiado fueron quemados en su interior. Los cronistas escribieron que los cruzados atravesaron ríos de sangre que llegaban hasta las bridas de sus caballos. Una exageración sin duda, pero podemos imaginarnos chapoteando en pegajosos charcos de sangre que fluía de los cuerpos tendidos en las calles. Estilo de guerra. En los libros de historia, las cruzadas se enumeran como una secuencia de acontecimientos diversos, pero tan solo se veía así desde Europa. Lo que normalmente denominamos la quinta o la séptima cruzada no es más que la quinta o la séptima oleada de nuevos reclutamientos que salían de Europa. Esto no significa que reinase la paz en Palestina entre las cruzadas oficialmente designadas. En Asia, la guerra iba y venía a su propio aire dependiendo de las circunstancias locales. En ambos ejércitos, los caballeros eran una minoría especializada que combatía a caballo. Cubiertos de pies a cabeza por una ligera cota de malla, luchaban con lanza, espada, hacha o maza, balanceándose y cubriéndose detrás de un gran escudo que recibía los golpes del enemigo. Cada caballero iba al frente de un equipo de personal de apoyo no combatiente, es decir, escuderos, pajes y mozos de cuadra, y complementado por infantería ligera y arqueros. Los turcos selyúcidas que acababan de llegar de las estepas combatían principalmente como arqueros montados. Las antiguas naciones de Oriente Medio, como las fatimidas de Egipto, luchaban de la misma manera que los europeos. Ninguno de los estilos de combate suponía una clara ventaja. Los caballeros europeos llevaban una armadura más pesada que los turcos, pero eran más lentos. Las ballestas europeas tenían mayor alcance, pero una velocidad de disparo más lenta que la de los arcos cortos de los turcos. En campo abierto, los turcos tenían ventaja, pero en el cuerpo a cuerpo y en el asedio la tenían los francos. Algunos de los cruzados más fervientes se organizaron en órdenes monásticas combatientes para escoltar y proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Con sede en Jerusalén, en el Monte del Templo y en el Hospital Amalfitano, estos templarios y hospitalarios habían hecho votos monásticos de pobreza y castidad, y desahogaban toda aquella energía reprimida matando a los paganos. Como los templarios colocaban todo el movimiento hacia Tierra Santa, inventaron una carta de crédito por la que los peregrinos depositaban dinero en efectivo en una oficina de la orden en Europa y llevaban un recibo que podía ser recuperado en cualquier otra oficina de la orden en todo el mundo. Al ser los únicos europeos que comprendían el oscuro arte de mover el dinero de un lado a otro, los templarios se granjearon una siniestra reputación. Las cruzadas a Tierra Santa coincidieron con otros esfuerzos por expandir la cristiandad, la reconquista de la España musulmana por parte de los cristianos y la conquista de los paganos del mar Báltico por parte de los teutones. Los 3 esfuerzos intercambiaron personal y aprendieron unos de otros. De camino a Palestina, los caballeros de la Segunda Cruzada pararon en España y ayudaron a los cristianos del lugar a capturar Lisboa de manos de los moros. Segunda Cruzada. Transcurrido casi medio siglo, los cruzados estaban confortablemente asentados en 4 estados cruzados: Edesa, Trípoli, Jerusalén y Antioquía. Tierra Santa estaba bajo el firme control de los hijos de los primeros cruzados, pero entonces el nuevo gobernante sarraceno, Zengi, consolidó un imperio en Siria y redujo a 3 los estados cruzados al capturar Edesa.
el puesto avanzado más recóndito de la cristiandad. Europa organizó una segunda cruzada para recuperarla en 1147, y esta vez los reyes se subieron al carro, Felipe Augusto de Francia y Conrado III de Alemania. No obstante, los aficionados reyes de la Segunda Cruzada no eran tan peligrosos como los hambrientos aventureros sin tierras de la Primera Cruzada. Por consiguiente, no hicieron mella en los sarracenos que tenían alrededor. Tercera Cruzada. Tras la muerte de Zengi, el imperio fue pasando a manos de varios jóvenes zengidas hasta que Saladino, un general kurdo que actuaba de regente, decidió gobernar en su propio nombre. Al principio, Saladino mantuvo relaciones pacíficas con los cristianos de la costa de Levante, pero entonces, un caballero cruzado, Reinaldo de Chantillon, tendió una emboscada a una caravana musulmana y se apoderó de la hermana de Saladino. Este vengó la ofensa con una nueva yihad que culminó con una gran victoria sarracena en la batalla de Jatín. Esto allanó el camino a Saladino para la captura de Jerusalén y de numerosos templarios prisioneros, a quienes ejecutó. La pérdida de Jerusalén convenció a Europa de que tenía que tomarse en serio una nueva cruzada. En 1190, Ricardo Corazón de León, el nuevo y reluciente rey de Inglaterra, partió desde Marsella con el rey Felipe II de Francia. El Sacro Imperio Romano de la Europa Central tenía que abastecer la columna vertebral de la expedición, pero poco después de haber penetrado en Asia Menor, el emperador Federico Barbarroja resbaló en un río que estaba vadeando y fue engullido por las aguas, ahogándose debido al peso de su armadura. A la historia le gusta la Tercera Cruzada. Fue una cruzada con clase, en la que reyes sabios y virtuosos se hicieron trizas unos a otros con honor y con estilo. No hubo que vadear aquellos ríos de sangre tras la captura de la ciudad. En la Tercera Cruzada, todos los ríos de sangre eran de personas que sabían perfectamente en lo que se estaban metiendo. Tras un combate especialmente diestro, el vencedor podía simplemente rendir homenaje a su sorprendido e indefenso oponente, en lugar de clavarle una daga por la rendija del ojo de su casco y acabar con él. De acuerdo, probablemente no era tan deportivo como imaginan muchas historias posteriores, pero en la Tercera Cruzada ambos bandos tuvieron buena prensa. Saladino es uno de los señores de la guerra más queridos de la historia musulmana, y muchos historiadores, por lo demás sombríos, lo describen con un lenguaje insólitamente afectuoso. Una cita auténtica de una historia reciente dice de él: cuando sonreía, podía iluminar una sala. Dante imaginó a Saladino en un ala de mínima seguridad del infierno, donde los paganos decentes son simplemente puestos en cuarentena en vez de hervidos en lava. Por su parte, Ricardo Corazón de León ha pasado a la historia como uno de los reyes más queridos en la historia inglesa, con uno de los apodos más grandes de la historia basado enteramente en su cruzada. Apenas visitó su propio reino, al que empobreció para financiar su guerra santa. Felipe II solo se quedó el tiempo suficiente para ganar puntos con el Papa y después se apresuró a regresar a Francia. En realidad, el sentido del honor de Saladino era flexible. Tras la batalla de Jatín, 2 destacados cruzados fueron conducidos encadenados ante él. Dio de comer al primero, explicando que las normas de hospitalidad le prohibían matar a un prisionero al que su captor hubiera dado de comer y de beber. El otro prisionero, Reinaldo de Chantillon, al que Saladino pensaba matar por haber roto la tregua, se lanzó sobre una copa de vino y se lo bebió antes de que nadie se lo pudiera impedir. Reinaldo pensó: «Ajá, estoy salvado», pero Saladino lo mató igualmente porque a nadie le gustan los listillos. Por su parte, tampoco Ricardo era del todo caballeroso. Después de la toma de Arce de manos de los musulmanes, Ricardo dio a Saladino una semana para llegar a un acuerdo. Transcurrido el plazo, Ricardo arrastró a sus 2.700 sarracenos prisioneros de guerra fuera de las puertas de la ciudad y los decapitó junto con 300 miembros de su familia. Liberado de este estorbo, el ejército entero de los cruzados cabalgó hacia la batalla. Los 2 titanes libraron una sola batalla campal. Tras una frustrante campaña de maniobras, los ejércitos se enfrentaron por fin en Arsuf. Ricardo retuvo a sus ansiosos caballeros bajo una lluvia de flechas árabes hasta que se presentó el momento oportuno. Entonces,
Ricardo Corazón de León lanzó una carga de caballería que rompió las filas enemigas y las aniquiló. No obstante, la victoria no condujo a ninguna parte, porque Ricardo tuvo que regresar a casa a toda prisa para salvar su tan valiente trono de las garras de su hermano y sus feudos de Francia de manos de su antiguo camarada Felipe II. Jerusalén quedó entonces en manos de los musulmanes. Cuarta Cruzada. Por entonces, la cristiandad se había dado cuenta de que Palestina no podía mantenerse independiente, puesto que sus poderosos vecinos, Egipto y Siria, podían conquistarla demasiado fácilmente. Ningún imperio de la historia escrita ancló jamás en Palestina. Por lo tanto, la siguiente oleada de cruzados, movilizada por el Papa Inocencio III, decidió tomar Egipto por mar y establecerse allí. Cuando esta nueva tanda de cruzados llegó a Venecia, resultó que no tenían suficiente dinero para pagarse el viaje hacia Oriente. Los venecianos, hombres de negocios antes que nada, dijeron: «No hay problema». Los cruzados podían ganar el dinero arrebatando a Hungría el puerto de Zara en el Adriático. La ciudad fue debidamente asaltada y entregada a los venecianos. El Papa excomulgó inmediatamente a todos los cruzados por este ataque a sus hermanos cristianos. Varios líderes se desvincularon de la empresa, pero el grueso de los cruzados prosiguió. Ante la obstinación de los cruzados, el Papa rectificó y los aceptó de nuevo en el seno de la Iglesia. Los bizantinos eran reacios a dejar pasar de nuevo a los cruzados porque cada oleada dejaba como las langostas un rastro de desolación a su paso por el Imperio bizantino. Los propios cruzados tenían sentimientos encontrados respecto a los bizantinos. No había duda de que los griegos eran cristianos, pero también eran cismáticos para practicar su propia versión de la religión desafiando al Papa. Esta vez, en lugar de negociar los derechos de paso, los cruzados encontraron a un príncipe bizantino exiliado que reclamaba el trono, y en 1204 tomaron Constantinopla en su nombre. Sin embargo, cuando éste se mostró mezquino a la hora de pagar por su apoyo, los francos sentaron en el trono a uno de los suyos. De este modo, la última ciudad de la época antigua que quedaba sin saquear fue desvalijada a conciencia, y muchos libros valiosos, obras de arte y archivos del apogeo grecorromano desaparecieron quemados, pisoteados, derretidos, hechos añicos o robados. Como pago por transportar a los cruzados a la batalla contra Bizancio, Venecia se llevó 4 enormes caballos de bronce para decorar la plaza de San Marcos, además de unas islas dispersas fácilmente defendibles para controlar el comercio del Mediterráneo oriental. Mientras los europeos occidentales ocupaban el centro estratégico del Imperio bizantino, 3 provincias atrasadas permanecieron bajo control griego. A lo largo de las décadas siguientes, estas tierras se unieron al Imperio bizantino, retomando finalmente Constantinopla de manos de los francos en 1261. En medio de toda aquella actividad, el asunto de atacar a los sarracenos quedó completamente olvidado. La Cruzada de los Niños. En 1212 estalló por toda Europa una nueva fiebre de cruzadas cuando un par de niños errantes evangelistas agitaron a la juventud de Francia y Alemania con apasionados alegatos y sermones. Turbas entusiastas de jóvenes les siguieron de ciudad en ciudad, guiadas por la devoción. Igual que con gran parte de la historia medieval, como fuente de información solo tenemos unas pocas frases escritas en la época y muchas páginas de relatos embellecidos escritos una generación después. Por lo tanto, no podemos estar seguros de lo que sucedió. Pero al parecer, miles de niños, probablemente adolescentes, huyeron de sus hogares y emprendieron el camino, decididos a liberar Tierra Santa tras el fracaso de sus mayores. Muchos de ellos nunca lograron salir de Europa y la mayoría nunca regresó. El relato más común es que una columna de 20.000 niños franceses ansiosos descendió al puerto de Marsella, donde les habían dicho que les esperaba un transporte. Embarcaron en los buques y partieron a cumplir las órdenes de Dios. Pero era una trampa. Los patrones de los barcos los vendieron a todos en los mercados de esclavos del Mediterráneo. Otra oleada de 30.000 jóvenes alemanes se aventuró a cruzar por los pasos de los Alpes, y muchos se perdieron por el camino. Algunos se encaminaron hacia Génova, donde se dieron por vencidos y se establecieron. Otros siguieron adelante, cuando los supervivientes se reunieron en Roma para ser bendecidos por el Papa.
Este les agradeció su devoción, pero al ver su deplorable estado, los mandó a casa. Quinta Cruzada y más. Para entonces el movimiento de los cruzados se estaba desinflando, y la presencia europea en el litoral levantino se reducía a 3 enclaves costeros: Acre, Trípoli y Antioquía. Un nuevo movimiento de cruzados bajo el rey Luis de Francia, más adelante San Luis, trató de conquistar Egipto. Tomaron el puerto de Damieta y ganaron algunas batallas a medida que iban avanzando hacia el interior de Egipto, pero al final les faltó energía para seguir adelante. Mientras se retiraban de El Cairo, el rey y su ejército fueron capturados y retenidos para exigir un rescate. La siguiente cruzada, la sexta, fue una decepción para todos los implicados. Con los mongoles cerniéndose sobre el mundo musulmán desde el lejano oriente, los sarracenos tenían que mantener a sus ejércitos alerta y preparados para hacer frente a los ataques procedentes del este. Necesitaban tranquilidad en los estados cruzados que estaban en su retaguardia, y el precio que había que pagar por ello era devolver el control de Jerusalén a los francos. Así pues, los cruzados recuperaron Jerusalén, pero fue a través de la diplomacia y sin tener que matar a nadie. A pesar de ello, fue una medida provisional y Jerusalén no tardó en caer de nuevo en manos de los musulmanes. Entretanto, el estado cruzado de Antioquía cayó frente a los mongoles. En 1289, Trípoli fue conquistada por los egipcios, por lo que solamente Acre quedaba en manos de los cruzados. Poco después, en 1291, un grupo de peregrinos cristianos de Acre se vieron involucrados en una pelea con mercaderes sirios, y el sultán de Egipto pidió compensación por los musulmanes muertos. Como el precio exigido sobrepasaba las posibilidades de la comunidad cristiana, el sultán atacó y eliminó del mapa aquel último estado cruzado. Legado. Algunos historiadores dicen que los cruzados abrieron una brecha entre la cristiandad y el islam que ha perdurado hasta nuestros días. Pero seamos realistas, ninguna de estas religiones se lleva bien con nadie. Sería difícil encontrar alguna época de la historia en que sus adeptos no se estuviesen matando unos a otros. Y aunque se pudiese encontrar, sería únicamente porque estaban descansando y preparándose para otro asalto. Sin embargo, al poner en estrecho contacto ingentes cantidades de aristócratas europeos occidentales en el sofisticado Oriente, los cruzados pudieron poner en marcha la civilización occidental. En un libro de historia feliz, este sería el principal legado de las cruzadas. No obstante, para nuestros propósitos, el legado más importante fue el endurecimiento de la religión cristiana. Durante los 500 años posteriores, hasta que la Ilustración los amansó, el cristianismo occidental experimentó una desafortunada tendencia a dirigir su violencia contra los no creyentes. Veremos otras guerras religiosas en este libro, pero son guerras contra individuos, personas que tratan de imponer sus creencias, personas que quieren que se las deje en paz, personas que son castigadas, personas que son rescatadas. Las cruzadas serán guerras por un lugar, Tierra Santa. Luchar por una tierra es harto habitual, pero la tierra en disputa suele proporcionar algún recurso práctico: minerales, cosechas, puertos, granjas, ubicaciones estratégicas, mano de obra para explotar o puro tamaño. Palestina no tiene nada de eso. El único recurso de Tierra Santa es el patrimonio. No hay oro, ni petróleo, muy poca tierra fértil y pocos nativos, tan solo lugares sagrados. Por consiguiente, en esencia, las cruzadas mataron a 3 millones de personas en una contienda por el control del comercio turístico.